Revolución Francesa. Se conoce como Revolución Francesa al proceso social y político ocurrido en Francia entre 1789 y 1799. Las causas más influyentes fueron la incapacidad de las clases gobernantes, nobleza, clero y burguesía, para hacer frente a los problemas de Estado, la indecisión de la monarquía, los excesos de impuestos que recaían sobre el campesinado, el empobrecimiento de los trabajadores, la agitación intelectual alentada por el siglo de las luces, el ejemplo de la guerra de independencia estadounidense. Principales consecuencias: el derrocamiento de Luis XVI, perteneciente a la Casa Real de los Borbones, la abolición de la monarquía en Francia y la proclamación de la Primera República. Etapas de la Revolución Francesa. La Asamblea Constituyente, 1789-1791, formada por decisión de los miembros de la burguesía en el seno de la Asamblea de los Estados Generales convocados por el rey. Abolió los privilegios, sometió al clero al poder civil y secularizó sus bienes. Ordenó la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y estableció el imperio de la Constitución de 1791. El rey se obligó a hacer ante la continua oposición a los decretos reales y la predisposición al amotinamiento del propio ejército real. El 27 de junio ordenó a la nobleza del clero que se unieran a la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente. Luis XVI cedió a las presiones de la reina María Antonieta y del conde de Artois, futuro rey de Francia con el nombre de Carlos X, y dio instrucciones para que varios regimientos extranjeros leales se concentraran en París y Versalles. Al mismo tiempo, Necker fue nuevamente destituido. La Asamblea Nacional Constituyente comenzó su actividad movida por desórdenes y disturbios que estaban produciéndose en las provincias, el periodo del Gran Miedo. El clero y la nobleza hubieron de renunciar a sus privilegios en la sesión celebrada durante la noche del 4 de agosto de 1789. La Asamblea aprobó una legislación por la que quedaba abolido el régimen feudal y señorial y se suprimía el diezmo, aunque se otorgaban compensaciones en ciertos casos. En otras leyes se prohibía la venta de cargos públicos y la exención tributaria de los estamentos privilegiados. La Asamblea Legislativa, 1791-1792. Elegida por sufragio censitario y donde se impuso la tendencia republicana de los moderados girondinos y los extremistas jacobinos sobre los defensores de la monarquía. Creó el Ejército Nacional para defender el proceso revolucionario contra los demás monarcas europeos, ya que los nobles que habían emigrado trataban de conseguir la ayuda de Prusia y Austria para restablecer el antiguo régimen. La Asamblea Legislativa, que comenzó sus sesiones el 1 de octubre de 1791, estaba formada por 750 miembros que no tenían experiencia alguna en la vida política, debido a que los propios integrantes de la Asamblea Constituyente habían votado en contra de su elegibilidad como diputados de la nueva Cámara. Esta se hallaba dividida en facciones divergentes. La Convención, 1792-1795, que reclamó la República, dio muerte al monarca e impuso un régimen de terror, tal que nadie se sentía seguro después del asesinato de Marat y la ejecución de Danton, dos líderes revolucionarios. La Convención pretendió borrar todo vestigio del pasado, cambiando el calendario e introduciendo el culto a la diosa Razón. Mas, la posición extremista de Robespierre unió a todas las fuerzas contra él y se le ajustició, junto a sus colaboradores que habían llevado la violencia al paroxismo mediante la implantación de ese régimen de terror. Se impusieron importantes restricciones al poder de la Iglesia Católica mediante una serie de artículos denominados Constitución Civil del Clero. Confiscación de los bienes eclesiásticos. Se permitió al Estado emitir un nuevo tipo de papel moneda, los asignados, garantizado por las tierras confiscadas. Que los sacerdotes y obispos fueran elegidos por los votantes, recibieran una remuneración del Estado, prestaran un juramento de lealtad al Estado, que las órdenes monásticas fueran disueltas. El Directorio, 1795-1799, que fue un gobierno moderado y que, ante el peligro de un retorno de la reacción o de un rebrote del terror, acabó por ceder el poder a un joven general que se había distinguido por sus victorias contra los austriacos en Italia, Napoleón Bonaparte. Obra de Napoleón Bonaparte. Este general dirigió y condujo la política francesa durante 15 años. Las campañas militares de sus ejércitos difundieron los principios de la revolución por todo el continente europeo. Gracias al prestigio que le dieron sus campañas de Italia y de Egipto, pudo dar un exitoso golpe de Estado que le permitió derrocar al Directorio y crear el primer consulado, en el cual asumió el cargo de primer cónsul. 3 años más tarde se declaró cónsul único y vitalicio, y un decreto senatorial de 1804, ratificado por un plebiscito, lo proclamó emperador de los franceses.